Abuela muerta, abuelo predador. Una revelación escalofriante tras años de silencio. El pueblo de San Juan, un rincón donde las luces del atardecer acarician los tejados viejos, estaba sumido en un pesado silencio. Clara, una joven de ojos curiosos, no podía evitar sentir el vacío que dejó su abuela, la matriarca que tantas almas había tocado. La noticia de su partida resonó en cada callejuela, y el aire, impregnado del aroma a tierra mojada, pareció temblar con susurros extraños. Todos hablaban de ella, una mujer dulce, sí, pero ¿por qué había tantos secretos rodeando su vida? Clara se asomó a la casa familiar, un lugar cargado de historia, donde las paredes parecían murmurar secretos enterrados. Ajustó la luz de su lámpara, iluminando un rincón polvoriento donde las fotografías de tiempos pasados parecían mirarla con reproche. En una de ellas, su abuela sonreía con un brillo en los ojos que ahora parecían vacíos. ¿Qué no le había contado? Las cartas amontonadas en una caja vieja también la intrigaban. Cada carta, con su tinta desvanecida, hablaba de amores perdidos, reuniones clandestinas y promesas nunca cumplidas. Clara frunció el ceño. Apenas podía respirar. La imagen de su abuelo, un hombre de mirada profunda, apareció en su mente como una sombra amenazante. Su presencia en la casa era un recordatorio de un control absoluto, un silencio que atrapaba como el espeso manto de niebla que a veces envolvía San Juan. Esa noche, una tormenta se desató con furia. Los relámpagos iluminaban la habitación de Clara, donde la curiosidad se mezclaba con él. Miedo. Al buscar refugio entre los recuerdos, encontró un diario escondido en una esquina oscura. Aquellas páginas, ajadas y llenas de manchas, revelaban verdades que la desgarraban. Su abuela había vivido bajo el yugo de un depredador, un hombre que había utilizado el silencio como su mejor arma. El corazón de Clara latía con fuerza. Cada palabra era un puñal que ahondaba en su mente. Los abusos, las promesas vacías y el dolor oculto florecían ante sus ojos. ¿Cómo había podido vivir con eso? La tormenta rugía afuera, el eco del caos que también bullía dentro de ella. De repente, los murmuros en su mente la llevaron a una única decisión. Necesitaba romper el ciclo del silencio, confrontar a su abuelo, aunque eso significara arriesgar todo. Las luces parpadeaban, y Clara sintió que cada segundo se hacía más pesado. Su vida, su historia familiar, estaba a punto de desmoronarse. Con cada paso hacia el salón, la opresión en su pecho aumentaba. Al abrir la puerta, su abuelo la miró con esa mirada que helaba la sangre, una amenaza velada. El aire se tornó denso, casi insoportable. Clara debatía si estaba lista para desenterrar verdades más oscuras que las que había encontrado. ¿Qué más se escondía detrás de esa fachada? Más allá del dolor de su abuela, el miedo la llenaba, pero también una chispa de valor. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué pasaría si revelaba los secretos? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que podría descubrir? Un trueno estalló, y Clara, con el corazón latiendo descontrolado, se hizo un juramento. Iba a descubrir la verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara, con el corazón desbocado, sintió que el aire la asfixiaba. Su abuelo la miraba, ojos grisáceos llenos de desdén. Ella se plantó, temblando, el diario de su abuela aún en la mano. Necesitaba fuerzas,
pero el miedo le impedía hablar. Sin embargo, el eco de las verdades ocultas la empujaba hacia adelante. ¿Qué has hecho?, logró articular, su voz apenas un susurro, cargada de desafío. Al instante, la atmósfera se volvió eléctrica. Él frunció el ceño, la mirada oscura atravesando la habitación como un rayo. Pero justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, un estruendo violento sacudió la casa. Una explosión resonó en la calle, seguida de gritos lejanos que atravesaron la noche. Clara dio un paso atrás, su respiración entrecortada. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, empujando a un hombre mayor, ensangrentado y tambaleándose. El rostro de Clara se llenó de horror. Reconoció al hombre. Era el vecino de la esquina, don Miguel, un anciano que siempre saludaba al pasar. Ahora, su mirada desorbitada y su ropa manchada le daban un aspecto aterrador. ¡Ayuda!, gritó, tratando de sostenerse, pero su cuerpo no respondía. ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! Clara se acercó, el corazón latiendo con fuerza. El abuelo estaba rígido, un extraño brillo en sus ojos. De repente, el rostro de don Miguel se iluminó con un destello de reconocimiento, y su mirada se posó en el abuelo. Tú no sabías. Su voz era un grito desgarrador, llenando el aire con su carga de acusación. La realidad se hundió como plomo en el estómago de Clara. Un velo de confusión la asaltó. ¿Qué significaba eso? Miró a su abuelo, quien ahora parecía estar perdiendo no solo la compostura, sino también cualquier atisbo de control. La ira se transformó en pánico en su rostro. ¡Cállate!, rugió. Pero el grito sonó vacío, casi extraño en su boca. Don Miguel, luchando contra el dolor, continuó, empujando las palabras hacia afuera. Tu abuela lo sabía. Eras un monstruo, siempre lo fuiste. Clara sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su abuelo había sido el depredador que había atormentado a su abuela. Pero eso no era todo. Un secreto más oscuro estaba por revelarse. La habitación se llenó de murmullos de la gente que rodeaba el lugar. El pueblo entero parecía haberse congregado en torno a la casa, llenando los rincones con su murmureo. ¡La niña!, gritó uno de los hombres desde la entrada. ¡Es la próxima! ¡Debemos protegerla! Una ola de terror la invadió. ¿Qué era lo que realmente había sucedido en esa casa durante todos esos años? Y, lo más inquietante, ¿qué había hecho su abuelo con aquellos a quienes había lastimado? Miró a don Miguel, y su mirada se llenó de compasión. Entonces, algo en su pecho se rompió. La tormenta fuera rugía cada vez más fuerte, como si la naturaleza misma reprimiera un grito de advertencia. Clara sintió que todos los ojos estaban sobre ella, sus corazones latiendo en un solo compás, expectación, miedo, resistencia. Borbotones de verdades resonaban en su mente. Decidió que ya no podía callar, pero antes de que pudiera articular una palabra más, su abuelo dio un paso adelante, su rostro empapado de furia. «Cierra la boca, Clara». Su voz, un trueno, atravesó la multitud. «No tienes idea de lo que hablas». Y en ese instante, el terror se dibujó en cada rostro, las sombras del pasado volviendo para reclamar lo que era suyo. ¿Qué secretos oscuros emergían de las entrañas de esa familia rota? Clara comprendió que el silencio nunca había sido más peligroso. La verdad estaba a punto de estallar, y su vida cambiaría para siempre. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador resonó en la periferia. Clara se volvió, el terror inundando su pecho. El eco de una revelación que estaba al borde de la superficie. Y esa revelación, esa irrupción de dolor, desataría fuerzas que quizás nadie podría controlar. Clara, paralizada por el terror, sintió cómo el aire se llenaba de tensión. Todas las miradas estaban sobre ella, y el grito de don Miguel reverberaba en sus oídos.
Su abuelo parecía un volcán a punto de estallar, su furia palpable mientras la multitud observaba en un silencio expectante. «No puedes seguir así», gritó don Miguel, su voz desgarrada. «La verdad tiene que salir a la luz». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad? Era un laberinto que apenas comenzaba a explorar. Justo cuando se estaba armando de valor para seguir adelante, un sonido sordo resonó desde el exterior. Un impacto seco. La puerta retembló. La multitud se volvió hacia el sonido, con expresión de horror. Clara sintió que se le caía él. Mundo encima. Algo estaba por romper la delgada línea entre el pasado y el presente. Su abuelo hizo un movimiento brusco, como si quisiera detenerlo, pero esa era la última cosa que podía hacer. La puerta se abrió de golpe y un grupo de agentes de la ley apareció, sus uniformes oscuros contrastando con el caos. ¡Alto!, gritó uno de ellos, apuntando hacia su abuelo con una pistola, el brillo del metal reflejándose en sus ojos. «Estás detenido por sospecha de asesinato». El grito de la multitud fue un eco de confusión y temor. ¿Su abuelo un asesino? Todo se volvió un torbellino. Clara sintió que se le helaba la sangre. La realidad la golpeó como un mazo. Había secretos que no sabía. El hombre que había creído conocer estaba siendo desenmascarado, como un monstruo que salía de las sombras. La mirada astuta de su abuelo se transformó en furia infinita. «Es una mentira, te lo juro», gritó. La desesperación lo consumía. «Tú no entiendes, nadie entiende». Don Miguel avanzó, su voz llena de determinación. «Clara, escucha. Él ha estado detrás de todo esto. Las mujeres que él manipuló, las vidas que destruyó». El corazón de Clara se encogió. ¿Cuántas más eran? ¿Cuántos más se habían convertido en víctimas de su abuelo? Antes de que pudiera contenerse, preguntó, casi sin aliento: «¿Qué sucede con mi abuela?». Los ojos de don Miguel parpadearon con dolor. «Ella sabía más de lo que creías. Ella lo ocultó para protegerte, pero tuvo que pagar un precio». Clara sintió que todo daba vueltas. La confusión se transformó en pánico. Unos pasos en la multitud y un grito rasgó el aire. «¡Espera!». Una figura emergió, sacando aún más gasps de sorpresa a su paso. Era su madre, Isabel, con los ojos llenos de lágrimas y una intensidad que helaba la sangre. Clara la miró, buscando respuestas. ¿Por qué su madre estaba allí? Isabel se abrió paso entre la multitud, su voz apenas un susurro, pero en la quietud del momento resonó como un trueno. «No puedo dejar que esto siga», dijo, jadeante. «Necesito decir la verdad». Clara apenas podía respirar. Las palabras de su madre parecieron abrir nuevas puertas en su mente. ¿Qué verdad podría contener a un ser tan cercano? Isabel continuó, la voz temblorosa. «Tu abuela no era la única víctima. Había más mujeres, más secretos. Yo también. El silencio fue sepulcral, un manto pesado sobre todos. La gente se movía inquieta, murmurando en voz baja, a causa de lo que se estaba revelando. Clara no sabía si quería escuchar más. La revelación la asfixiaba, el aire se hacía denso, y en ese instante un golpe potente resonó desde la calle. Las luces de la casa parpadearon. Una sombra grande se proyectó en la entrada y una figura encapuchada irrumpió, lanzando un objeto hacia la multitud. «¡Cuidado!», gritó un hombre, pero ya era demasiado tarde. El estallido resonó como el eco de una bomba, y todo se sumió en la oscuridad. Calor, humo y caos. Clara sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Quién era esa figura? Y en medio de la confusión, ¿qué nuevos secretos estaban por salir a la luz? Su corazón latía con fuerza, mientras las sombras comenzaban a envolverlo todo. El estallido resonó como un trueno en medio de la tempestad. Clara sintió que el tiempo se detenía. Todo se volvía borroso, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La explosión había llenado la habitación de humo y polvo.
La luz parpadeante apenas dejaba entrever las figuras que la rodeaban. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. «¿Qué está pasando?», pensó mientras el caos reinaba a su alrededor. La multitud en el exterior gritaba, confusa y asustada. La figura encapuchada había lanzado algo, pero Clara no podía ver. El miedo se apoderó de ella. Pudo escuchar el murmullo de la gente, sus voces mezclándose en un solo clamor desesperado por entender lo que ocurría. Las sombras danzaban en la penumbra. Don Miguel se tambaleó hacia Clara, su rostro pálido reflejando pánico. No había tiempo para pensar. Ella necesitaba salir de allí, pero su abuelo bloqueaba la puerta, su mirada llena de furia y confusión. «No te vayas, Clara», crujió, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro lugar. Ella sintió que se le oprimía el pecho. Las verdades empezaban a moverse en su mente como piezas de ajedrez. Al fondo, el eco del impacto aún retumbaba. Y en ese instante escuchó a su madre Isabel gritar: «Clara, ven aquí». Las manos de su madre eran un refugio y un aviso al mismo tiempo. Como un salto, Clara atravesó el salón y se unió a ella. El caos estaba creciendo. La gente corría, pero Isabel se quedó firme. «Necesitamos irnos». «Rápido, Clara», dijo su madre, pero en su voz había un temblor que la llenó de inquietud. Sin embargo, lo que parecía ser una fuga desesperada de su abuelo se detuvo en seco cuando el rostro encapuchado giró hacia ellos. En un instante, iluminado por un rayo que atravesó la tormenta, Clara vio los ojos, ojos que conocía, ojos que había visto en las fotos del álbum familiar. «Mamá», murmuró, el horror llenándola. La figura baja se acercó, la capucha caer lentamente hacia atrás. Era Silvana, su tía, la hermana de su madre, que había estado desaparecida durante años. Clara apenas podía contener el aire en sus pulmones. Silvana, con su cabello revuelto y un rostro desencajado, la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Clara», gritó, «debes escucharme. Él es el verdadero monstruo». Instantes de confusión se convirtieron en claridad. No era solo su abuelo, era su familia entera. Un grito colectivo de la multitud rompió el aire. Las voces distantes unidas en una sola nota de desesperación y horror. La revelación caía como una sombra larga sobre todos. Clara sentía que cada mirada la paralizaba más. Isabel, con lágrimas recorriendo su rostro, dijo: «Silvana, basta». Pero Silvana continuó. Su voz era un torrente. «No puedo quedarme callada. Su tortura no solo alcanzó a tu madre, Clara, también me arruinó a mí». Los latidos del corazón de Clara resonaban, llenos de preguntas sin resolver. El estruendo de la tormenta seguía, pero su mundo interior se estremecía con fuerza. «¿Qué estás diciendo, tía?», preguntó, incapaz de asimilarlo. «¿Qué más ha ocultado nuestra familia?». De repente, el aire a su alrededor pareció volverse frío. Silvana avanzó un paso, las miradas de todos fijas en ella. No solo él. Un destello de horror cruzó su cara. La voz de Silvana temblaba mientras decía: «Clara, somos más de lo que crees». Y antes de que pudiera responder, un golpe sordo resonó de nuevo, pero esta vez no fue en el exterior. Fue en el corazón de Clara. La revelación de su familia se desmoronaba, como un castillo de naipes arrastrado por el viento. ¿Qué más había en el pasado que ni siquiera podía imaginar? El sudor corría por su frente mientras el caos continuaba a su alrededor. La amenaza de su abuelo y los secretos de su familia estaban conectados de maneras que no comprendía. Lo que parecía un simple encuentro familiar estaba a punto de volverse una revelación. ¿Qué secretos se habían mantenido en las sombras durante tanto tiempo? Clara, paralizada por el miedo y la incredulidad, necesitaba respuestas. Pero antes de que pudiera procesarlas, la figura oscura encapuchada, que había alterado su realidad, se desvaneció entre la multitud. Una pregunta quedaba flotando en el aire.
¿Quién más estaba involucrado en este oscuro entramado? El silencio se apoderó momentáneamente de la escena, pero Clara sabía que la tormenta no era solo afuera. Dentro de ella, una batalla intensa comenzaba. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad? ¿O se escaparía hacia la confusión y el silencio, como su abuela lo había hecho? Todo dependía de lo que estaba por descubrir. Clara, paralizada por el miedo y la incredulidad, necesitaba respuestas. La angustia se apoderaba de su pecho. ¿Quién era esa figura encapuchada? ¿Y por qué el corazón le latía con tal furia? Cuando Silvana reveló su identidad, los murmullos de la multitud se intensificaron, pero a Clara no le importaba. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba viviendo. Entonces, de repente, el aire se volvió helado. Un grito rasgó la noche. «¡Esos no son solo secretos!». Clara sintió que su corazón se detenía. Todos se giraron hacia la voz que había interrumpido el caos. Era un hombre alto, con una expresión salvaje, arrastrando tras de sí a dos figuras encadenadas. Los rostros eran familiares y al mismo tiempo ajenos. Su madre Isabel dio un paso atrás horrorizada. «¡Papá!», gritó Clara, su voz casi un susurro. Era su abuelo, arrastrado por los agentes de la ley. Pero no estaba solo. A su lado iba una mujer, una mirada de desasosiego en su rostro. En un instante, Clara comprendió. Era Alicia, su madre biológica, la madre que había sido desterrada de su vida antes de que ella pudiera recordarla. Clara se tambaleó, sintiendo el suelo desvanecerse bajo sus pies. Un rumor recorrió la multitud, como un susurro ensordecedor. ¿Era posible? Su madre había ocultado a su verdadera madre. Isabel la miraba. Su horror era palpable. Clara sintió un volcán de emociones brotar en su interior. ¿Por qué la había mantenido alejada de ella? Las miradas se cruzaban en el aire. Las piezas del rompecabezas se movían. Clara sintió que todo se apretaba a su alrededor. Silvana, aunque sorprendida, no se detuvo. Ella tiene que saber la verdad. Los ojos de Alicia brillaban con lágrimas. «Clara, yo», su voz temblaba, pero no pudo terminar. Don Miguel avanzó, su expresión llena de miedo. «Ese hombre es un monstruo. La verdad quiere salir a la luz, y si no lo haces, todo explotará». Y en ese mismo momento, un estruendo hizo vibrar la casa. Las ventanas estallaron con el impacto. Llamas brotaron del exterior. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió, empujando a la multitud. «¡Todos al suelo!», gritó uno, mientras el caos se desataba a su alrededor. Clara sintió que su corazón se disparaba. Las miradas de terror y confusión se volvían cada vez más intensas. La figura encapuchada desapareció entre el tumulto, pero su presencia seguía comiendo el espacio. La verdad estaba desmoronando todas las estructuras de su vida. «¡Mamá!», gritó, tratando de encontrarla entre la desbandada. Las luces titilaban, la tormenta rugía afuera y el caos llenaba la sala con ecos de angustia. Isabel, al borde del colapso, gritó: «¡Clara! ¡Es tu oportunidad! ¡Sal a ti ahora!». Pero en un instante, Clara se dio cuenta de que no podía. La revelación de su madre biológica había vuelto el mundo de cabeza, sacudiendo cada cimiento en que se había apoyado. Los hombres llevaban a su abuelo y a la figura desconocida. Clara se lanzó. «¡Hacia adelante! ¡Detente!», gritó desesperadamente. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. En ese momento, lo comprendió todo. El silencio, la sombra de su abuelo, los secretos familiares. Todo revelado en un solo giro de la trama. Algo más estaba en juego. Algo más aterrador. La verdad, aplastante y dolorosa, la hacía dudar. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Quién era ella? Y mientras todo colapsaba a su alrededor, la voz de su madre, su verdadera madre, resonó en su mente. «Debes enfrentarte a la verdad, Clara.
o nos perderemos a todos. La multitud se convirtió en un caos enardecido, y Clara, entre gritos y sombras, sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Era hora de escapar o enfrentarse a lo que sabía que debía? Las llamas comenzaban a consumir el pasado. La oscuridad se acercaba y con ella un nuevo misterio pendiente de resolución. Clara, paralizada por el miedo y la incredulidad, necesitaba respuestas. La angustia se apoderaba de su pecho. ¿Quién era esa figura encapuchada? ¿Y por qué el corazón le latía con tal furia? Cuando Silvana reveló su identidad, los murmullos de la multitud se intensificaron. Pero a Clara no le importaba. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba viviendo. Entonces, de repente, el aire se volvió helado. Un grito rasgó la noche. Esos no son solo secretos. Clara sintió que su corazón se detenía. Todos se giraron hacia la voz que había interrumpido el caos. Era un hombre alto, con una expresión salvaje, arrastrando tras de sí a dos figuras encadenadas. Los rostros eran familiares y al mismo tiempo ajenos. Su madre, Isabel, dio un paso atrás, horrorizada. «¡Papá!», gritó Clara, su voz casi un susurro. Era su abuelo, arrastrado por los agentes de la ley, pero no estaba solo. A su lado iba una mujer, una mirada de desasosiego en su rostro. En un instante, Clara comprendió. Era Alicia, su madre biológica, la madre que había sido desterrada de su vida antes de que ella pudiera recordarla. Clara se tambaleó, sintiendo el suelo desvanecerse bajo sus pies. Un rumor recorrió la multitud, como un susurro ensordecedor. ¿Era posible? Su madre había ocultado a su verdadera madre. Isabel la miraba. Su horror era palpable. Clara sintió un volcán de emociones brotar en su interior. ¿Por qué la había mantenido alejada? ¿De ella? Las miradas se cruzaban en el aire. Las piezas del rompecabezas se movían. Clara sintió que todo se apretaba a su alrededor. Silvana, aunque sorprendida, no se detuvo. Ella tiene que saber la verdad. Los ojos de Alicia brillaban con lágrimas. «Clara, yo». Su voz temblaba, pero no pudo terminar. Don Miguel avanzó, su expresión llena de miedo. «Ese hombre es un monstruo. La verdad quiere salir a la luz, y si no lo haces, todo explotará». Y en ese mismo momento, un estruendo hizo vibrar la casa. Las ventanas estallaron con el impacto. Llamas brotaron del exterior. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió, empujando a la multitud. «¡Todos al suelo!», gritó uno, mientras el caos se desataba a su alrededor. Clara sintió que su corazón se disparaba. Las miradas de terror y confusión se volvían cada vez más intensas. La figura encapuchada desapareció entre el tumulto, pero su presencia seguía comiendo el espacio. La verdad estaba desmoronando todas las estructuras de su vida. «¡Mamá!», gritó, tratando de encontrarla entre la desbandada. Las luces titilaban, la tormenta rugía afuera, y el caos llenaba la sala con ecos de angustia. Isabel, al borde del colapso, gritó: «Clara, es tu oportunidad. Sal aquí, ahora». Pero en un instante, Clara se dio cuenta de que no podía. La revelación de su madre biológica había vuelto el mundo de cabeza, sacudiendo cada cimiento en que se había apoyado. Los hombres llevaban a su abuelo y a la figura desconocida. Clara se lanzó hacia adelante. «¡Detente!», gritó desesperadamente. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. En ese momento lo comprendió todo: el silencio, la sombra de su abuelo, los secretos familiares, todo revelado en un solo giro de la trama. Algo más estaba en juego, algo más aterrador. «¿Por qué lo haces?», preguntó Clara, las palabras brotando como un torrente de emociones. Y de repente, en medio del griterío, un disparo resonó fuerte. La multitud se paralizó, los gritos se apagaron y el tiempo pareció detenerse. Clara miró, horrorizada, mientras su abuelo caía al suelo. La figura encapuchada había disparado. Clara sintió una ola de pánico y confusión.
¿Qué significaba eso? ¿Su abuelo estaba herido o...? La tensión era palpable. La multitud empezó a gritar, pero nada de eso importaba. Su mundo se había vuelto una tormenta de caos. Después de un momento de silencio, un hombre, con una mirada frenética y llena de rabia, empujó hacia adelante. «¡Tú!», gritó, señalando a la figura en la capucha. «Eres tú quien ha traído esto». La figura encapuchada se retiró rápidamente, su rostro aún oculto. Clara, entre lágrimas y angustia, se sintió atrapada. Nueva información giraba en su mente, pero no podía captar nada con claridad. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué disparó a su abuelo? Don Miguel se acercó a Clara, el temor impreso en su rostro. «No puedes confiar en él», exclamó. Pero justo cuando Clara iba a responder, un destello de luz brilló a través de la oscuridad, y el caos se llenó de voces ansiosas. Sabía que necesitaba respuestas, algo que la llevara hacia adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, el estruendo de otra explosión iluminó la noche. Clara, cubriéndose los oídos, sintió que el mundo se desmoronaba. La última imagen que vio fue la figura en la capucha desapareciendo en la oscuridad mientras se escuchaban nuevos gritos. La verdad estaba a punto de revelarse, pero su vida, su familia, todo lo que conocía, estaba por cambiar para siempre. Y en el fondo de su ser, una pregunta crecía. ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? La confusión la asfixiaba, y un nudo de incertidumbre se formaba en su garganta. La historia de su familia siempre había sido más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir? Clara, paralizada por el miedo y la incredulidad, necesitaba respuestas. La angustia se apoderaba de su pecho. ¿Quién era esa figura encapuchada y por qué el corazón le latía con tal furia? Cuando Silvana reveló su identidad, los murmullos de la multitud se intensificaron, pero a Clara no le importaba. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba viviendo. Entonces, de repente, el aire se volvió helado. Un grito rasgó la noche. «Esos no son solo secretos». Clara sintió que su corazón se detenía. Todos se giraron hacia la voz que había interrumpido el caos. Era un hombre alto, con una expresión salvaje, arrastrando tras de sí a dos figuras encadenadas. Los rostros eran familiares y al mismo tiempo ajenos. Su madre, Isabel, dio un paso atrás, horrorizada. «¡Papá!», gritó Clara, su voz casi un susurro. Era su abuelo, arrastrado por los agentes de la ley, pero no estaba solo. A su lado iba una mujer, una mirada de desasosiego en su rostro. En un instante, Clara comprendió. Era Alicia, su madre biológica, la madre que había sido desterrada de su vida antes de que ella pudiera recordarla. Clara se tambaleó, sintiendo el suelo desvanecerse bajo sus pies. Un rumor recorrió la multitud, como un susurro ensordecedor. ¿Era posible? Su madre había ocultado a su verdadera madre. Isabel la miraba. Su horror era palpable. Clara sintió un volcán de emociones brotar en su interior. ¿Por qué la había mantenido alejada de ella? Las miradas se cruzaban en el aire. Las piezas del rompecabezas se movían. Clara sintió que todo se apretaba a su alrededor. Silvana, aunque sorprendida, no se detuvo. Ella tiene que saber la verdad. Los ojos de Alicia brillaban con lágrimas. «Clara, yo...». Su voz temblaba, pero no pudo terminar. Don Miguel avanzó, su expresión llena de miedo. «Ese hombre es un monstruo. La verdad quiere salir a la luz, y si no lo haces, todo explotará». Y en ese mismo momento, un estruendo hizo vibrar la casa. Las ventanas estallaron con el impacto. Llamas brotaron del exterior. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió, empujando a la multitud. «¡Codos al suelo!», gritó uno, mientras el caos se desataba a su alrededor. Clara sintió que su corazón se disparaba. Las miradas. Figura encapuchada desapareció entre el tumulto, pero su presencia seguía comiendo el espacio. La verdad estaba desmoronando todas las estructuras de su vida. «¡Mamá!»,
gritó, tratando de encontrarla entre la desbandada. Las luces titilaban, la tormenta rugía afuera, y el caos llenaba la sala con ecos de angustia. Isabel, al borde del colapso, gritó: «Clara, es tu oportunidad, sal aquí, ahora». Pero en un instante, Clara se dio cuenta de que no podía. La revelación de su madre biológica había vuelto el mundo de cabeza, sacudiendo cada cimiento en que se había apoyado. Los hombres llevaban a su abuelo y a la figura desconocida. Clara se lanzó hacia adelante. «¡Detente!», gritó desesperadamente. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. En ese momento lo comprendió todo: el silencio, la sombra de su abuelo, los secretos familiares, todo revelado en un solo giro de la trama. Algo más estaba en juego, algo más aterrador. «¿Por qué lo haces?», preguntó Clara, las palabras brotando como un torrente de emociones. Y de repente, en medio del griterío, un disparo resonó fuerte. La multitud se paralizó, los gritos se apagaron, y el tiempo pareció detenerse. Clara miró, horrorizada, mientras su abuelo caía al suelo. La figura encapuchada había disparado. Clara sintió una ola de pánico y confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Su abuelo estaba herido o...? La tensión era palpable. La multitud empezó a gritar, pero nada de eso importaba. Su mundo se había vuelto una tormenta de caos. Después de un momento de silencio, un hombre con una mirada frenética y llena de rabia empujó hacia adelante. «¡Tú!», gritó, señalando a la figura en la capucha. «Eres tú quien ha traído esto». La figura encapuchada se retiró rápidamente, su rostro aún oculto. Clara, entre lágrimas y angustia, se sintió atrapada. Nueva información giraba en su mente, pero no podía captar nada con claridad. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué disparó a su abuelo? Don Miguel se acercó a Clara, el temor impreso en su rostro. «No puedes confiar en él», exclamó. Pero justo cuando Clara iba a responder, un destello de luz brilló a través de la oscuridad, y el caos se llenó de voces ansiosas. Sabía que necesitaba respuestas, algo que la llevara hacia adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, el estruendo de otra explosión iluminó la noche. Clara, cubriéndose los oídos, sintió que el mundo se desmoronaba. La última imagen que vio fue la figura en la capucha desapareciendo en la oscuridad, mientras se escuchaban nuevos gritos. De repente, un grito desgarrador resonó. Clara miró a su alrededor y vio que Isabel había caído al suelo, sosteniéndose el pecho. Era un momento de impactante revelación. «¡Mamá!», gritó Clara, su corazón saltando. Ella no respondió. Estaba demasiado pálida, demasiado quieta. «¡Suéltala!», gritó Clara, tratando de llegar a ella, pero los hombres de negro lo impedían. La tormenta arremetía contra el lugar, y Clara sintió que la confianza en aquella familia se desvanecía como el humo que envolvía la habitación. «Esto es solo el comienzo», susurró Silvana desde la sombra, y Clara sintió que una ola de traición caía sobre ella. La multitud se agitó, pero Clara estaba enfocada en su madre. Necesitaba saber la verdad. La necesidad de saber qué se escondía en los rostros de aquellos que amaba la golpeaba como un martillo. Isabel, su madre, su verdadero refugio. ¿Qué era real? El caos se volvía ensordecedor. Clara estaba atrapada entre secretos, mentiras y un pasado que amenazaba con devorarlos a todos. Y en ese momento, una idea aterradora entró en su mente. ¿Era su abuelo no solo un depredador, sino el responsable de incendiar una vida entera? La mirada de Isabel, que iba desvaneciéndose, la llenó de una energía que nunca había sentido. Quizás todo había sido un juego en el que ella no quería participar. Un juego donde Clara era la pieza más importante y ahora debía moverse. Pero en el fondo, las palabras de su madre empezaban a retumbar. «La verdad duele, pero sin ella nunca serás libre». Entonces, mientras todo se desmoronaba alrededor de ella, Clara se juró que descubriría la verdad. ¿Pero sería capaz de soportar todo lo que eso significaba? La tormenta rugía,
La luz parpadeaba, y con el último destello, Clara se sintió a punto de caer en un oscuro abismo de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Clara, paralizada por el miedo y la incredulidad, necesitaba respuestas. La angustia le apretaba el pecho. La figura encapuchada había disparado a su abuelo. ¿Está herido? ¿Es una traición? ¿Por qué todos están tan involucrados? Todo giraba en su mente como un torbellino. ¡Mamá! Gritó, buscando a Isabel entre la caótica multitud que se agolpaba y gritaba. El caos estallaba a su alrededor. La tormenta arremetía, ahora con el rugido de los truenos, y Clara se sentía pequeña. Un grupo de hombres de negro manoseaba a su abuelo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué le harán? El rostro de él mostraba un pánico que nunca había visto. Su mirada cruzó la de Clara, y una chispa de su antiguo control parecía desvanecerse. —Clara, vete —gritó su madre, su rostro transpirando miedo. —¡Ahora! Pero no podía. Clara no podía dejar atrás a las personas más cercanas, aunque la verdad la asustara. A su lado, Silvana, con la voz temblorosa, comenzó a explicar. —Alicia —dijo, antes de que un nuevo estampido reventara el aire, acompañando una nueva explosión fuera de la casa. Destrozos de madera y ladrillo volaban en pedazos, y el dolor de una nueva revelación se cernía sobre ellos. El caos envolvía todo mientras el polvo se alzaba. Clara se cubrió la boca y la nariz con las manos, tratando de no sembrar más miedo en su corazón, pero el desasosiego se instaló. ¿Qué demonios está pasando? Decenas de preguntas la inundaban. Don Miguel, empujado por la vorágine, gritó: ¡El fuego! ¡Se propaga rápido! ¡Hay que salir de aquí! Pero Clara se sentó, paralizada. Era como si el tiempo se detuviera. La imagen de su abuelo, caído, la invadía. Si él es tan malo, ¿por qué me duele pensar en todo esto? Silvana se acercó a Clara con apresuradas palabras. No podemos quedarnos. Alicia, ayúdala. Alicia, ahora desgastada y con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hija. Clara, escucha. Te he protegido del horror. No sabía si estaba a salvo contigo. Clara sintió un hormigueo recorrer su piel. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? La atmósfera estaba cargada con un aire pesado y sucio. De repente, el rostro encapuchado apareció de nuevo entre las sombras, pero esta vez sin temor. Duramente comenzó a reaparecer. Era un hombre. La familia entera parecía atónita. «Soy yo, papá», dijo con voz gélida, despojándose de su capucha. Un silencio sepulcral envolvió la habitación. Él no era un extraño, sino alguien que durante años había sido parte de las historias que Clara había escuchado. Su tío, el hermano de su madre, desaparecido en misteriosas circunstancias. ¿Por qué regresaste?, preguntó Clara, su voz un hilo apenas audible, porque fue hora de enfrentar la verdad. No puedo dejar que sigan con este juego. El corazón de Clara latía descontroladamente. La conexión se sentía genuina, pero aún la envolvía un velo de confusión. Un nuevo estallido de gritos resonó cuando los hombres de negro empezaron a empujar a su abuelo hacia la salida. Fue entonces cuando un número significativo de policías apareció, destellos de luces rodeando la casa. ¡Alto!, gritó un oficial, colocando su arma en dirección a su abuelo. La multitud contenía el aliento, su mirada fija en el tirador. Las emociones se disparaban en el ambiente. «Clara, escapa ahora», clamó Isabel, empujándola con determinación. Las palabras de su madre atravesaron su mente. La verdad duele, pero sin ella nunca serás libre. Pero lo que venía parecía más aterrador de lo que estaba por salir. Fue entonces cuando un grito desgarrador emergió de la multitud. Clara, congelada, sintió como el mundo se deslizaba a su alrededor. Estaba pasando algo más grande, más oscuro, y en ese momento, en medio de todo, otro eco resonó. La puerta principal reventó. «¿Qué? ¿Quién?
La figura encapuchada había comenzado a reaccionar, desplomándose de nuevo hacia la multitud. Súbitamente el cielo pareció caer, y lo que todos temían apareció en todo su horror. Clara se dio cuenta de que, sin importar cuántos secretos se revelaran, la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué pasaría con lo que Clara pensaba que era su vida? La confusión y el miedo se convirtieron en su constante, pero algo dentro de ella despertó. Tenía que descubrir la verdad de su sangre. Sin embargo, el precio a pagar se tornaba más alto a cada segundo, y el caos no se detendría fácilmente. Clara, paralizada por el miedo, sentía que la vida se le escapaba. Todo a su alrededor era un torbellino de caos. El olor a humo llenaba el aire, mientras su abuelo, desterrado y temblante, era arrastrado fuera por los hombres de negro. El estruendo de cristales rotos resonaba en su mente. Todo esto no puede estar pasando, se decía, buscando con la mirada una certeza en medio de la confusión. ¡Mamá! Gritó, desesperada, su voz resonando en la multitud. No veía a Isabel por ninguna parte. Estaba rodeada de gente que continuaba gritando, pero no le interesaba. Solo quería encontrar a su madre. ¿Dónde está ella? De repente, un grito desgarrador cortó el ruido de la escena. Clara se estremeció. Era un eco de dolor que le heló la sangre. Miró hacia el centro de la habitación. Un forcejeo había comenzado entre unos hombres, y en medio de ellos, su madre, Isabel, yacía en el suelo, cubierta de una sombra opaca y densa. «Oh no», pensó, «no puede ser». Su corazón se detuvo. Los hombres empezaron a empujar a Isabel a un lado. El suelo temblaba bajo sus pies, y Clara sintió que el pánico la invadía. Se le oprimía el pecho con fuerza, como si una mano invisible lo estrujara. ¿Qué le han hecho? Fue entonces cuando la figura encapuchada volvió a aparecer, esta vez con un destello en los ojos. Clara se sintió abrumada al ver cómo se acercaba a su madre en el suelo, mientras las luces comenzaban a parpadear. ¿Era el caos lo que lo había traído de vuelta? ¡No!, gritó Clara, lanzándose hacia adelante, intentando atravesar la multitud. Pero alguien la detuvo. Era don Miguel, su vecino. Su mirada estaba llena de pánico. «Es un juego peligroso», le advirtió, agarrándola del brazo. No hay tiempo, pero Clara no podía quedarse ahí. La necesidad de saber, de entender, de salvar a su madre, era más fuerte que cualquier advertencia. Se liberó de su agarre y corrió hacia la figura. La habitación giraba, y ella podía sentir que todo estaba desmoronándose a su alrededor. El hombre encapuchado la miró a los ojos. En su rostro había una mezcla de emociones que le resultaba extraña. Y con un movimiento se quitó la capucha. Clara se quedó boquiabierta. Era su tío Juan, el hermano de su madre, el que había desaparecido hacía años. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó mientras su mente daba vueltas. No podía ser. «Clara», dijo Juan con una voz temblorosa, «todo esto fue planeado por tu abuelo». Las distracciones externas desaparecieron de repente. «¿Qué? ¿Por qué?». Los hombres de negro intentaron arrastrarlo, pero él se mantuvo firme. «Tu abuelo ha estado manipulando todo, los secretos, los miedos, todo. Es más que un depredador, Clara. Él ha vendido a nuestra familia». Las palabras sacudieron a Clara como un rayo. Su abuelo, quien había sido toda su vida una figura de autoridad, ahora se revelaba como una amenaza monumental. Don Miguel, desde un rincón, murmuró: «¡Corre, Clara! La verdad será tu salvación». Los gritos se multiplicaban, y desde la esquina la multitud empezaba a ejecutar un plan de escape borroso. Todo a su alrededor parecía una película de terror. Pero en medio de la locura, Clara sintió un rayo de claridad. El aire se volvió pesado. «¿Sabías eso, mamá?», se preguntó, mientras la presión aumentaba. La conexión entre todos estaba allí, tejida en un paisaje desgarrador que nunca habría imaginado. Y entonces, un nuevo grito encadenó la atención hacia su madre. «¿Por qué?»,
¿Por qué no me hablaste de esto? Es nuestra vida, expresó Clara. El miedo confluyendo con el dolor. La confusión estaba en su rostro. Sus ojos llenos de lágrimas le mostraban la desesperación. Un colapso, un estallido. Las cadenas que ataban a su abuelo cayeron al suelo como si hubieran pesado durante años. En ese momento, todo cobró sentido. Juan no había estado ausente, sino infiltrado en la oscuridad. Con un susurro, se agachó al oído de Clara. Ahora sé lo que tienes que hacer. El instante se alargó, y Clara sintió que todo volvía a ella. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un destello de peligro emergió de la sombra. Su abuelo se abalanzó hacia ella. Ella se detuvo en seco, aterrorizada. ¿Ahora qué harás, abuelo? En ese momento, la verdad retumbó fuerte y clara. Todo lo que había amado ahora se tambaleaba en un abismo de sospecha, mientras la tormenta se desataba afuera. ¿Qué más me ocultan?, pensó, sintiendo el frío que corría por su espalda. Las sombras estaban más cerca de lo que imaginaba, y el tiempo se le acababa. Clara sintió que el tiempo se paralizaba. La figura encapuchada se abalanzó hacia ella, pero algo en su mirada le decía que no estaba aquí para hacerle daño. La tensión se cortaba con un cuchillo. Su abuelo, antes una figura de autoridad, ahora parecía un extraño atrapado en la red de sus propios secretos. «Aléjate de ella, abuelo», gritó Clara, levantando la mano en un último intento de confrontación. Pero su abuelo ya no tenía poder. El miedo se deslizaba por su rostro como el sudor. Clara sintió cómo los ecos de su gris pasado resonaban en su alma. Juan, el hermano de su madre, avanzó, su voz temblando ante el horror que habían desenterrado. «Todo lo que ha pasado, estamos aquí por ti, Clara. Hazlo por tu madre». Con un movimiento impulsivo, desenvainó un viejo objeto, un teléfono grabador que palpitaba con el eco de conversaciones prohibidas. La verdad está aquí, grabada. Las llamas comenzaron a lamer los bordes de la habitación. El aire ardía y llameaba de manera apremiante. Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de una traición generacional, sino de una lucha por la justicia. Y si había algo que había aprendido, era que los secretos solo eran poderosos cuando permanecían ocultos. El sonido ensordecedor de las explosiones resonó de nuevo, y el nivel de caos creció. Clara tomó una decisión que la haría sentir el peso del mundo sobre sus hombros. «Voy a revelar todo, aquí y ahora». La multitud contuvo el aliento. Sus corazones latían al unísono en un compás de adrenalina y miedo. Ahora o nunca. Clara miró a su abuelo, que vacilaba en su postura, un hombre que había manipulado vidas con un sutil toque. «Tú, que has causado tanto daño, no tendrás más poder sobre nosotros». Silvana, la tía que había estado en las sombras, se unió a ella, con la determinación surgiendo de su ser. «Clara, la verdad es lo único que puede salvarnos. Debes gritarlo». Las palabras fluyeron espontáneamente. «Tu abuso, abuelo, tu silencio, ya no nos controlará más». Cada golpe, cada grito ahogado, cada verdad que habías sepultado. «Lo que hiciste a mi madre y a tantas otras, lo recordaré». La multitud empezó a murmurar. Algunas caras se transformaban en un paisaje de terror y admiración. Las luces parpadeaban, y el eco de su valentía empezaba a resonar en los corazones de los presentes. Pero, en medio del fervor, un grito desgarrador cortó el aire. Isabel, su madre, se incorporó, con el rostro devastado, pero los ojos brillantes de determinación. «Clara, acepte tu verdad, mi amor. Fortalece tu voz». Con eso, Clara sintió un nuevo vigor. «¿Qué más puedo perder?». El aire se llenó con el fragor de la tormenta, un eco de liberación en sus entrañas. La figura encapuchada de su tío Juan sonrió,
un gesto que buscaba cualquier signo de esperanza en esta devastación. Y en un instante, el mundo pareció enmudecer. La mirada de su abuelo se tornó sombría, mientras la verdad se transformaba en un grito de guerra. «¡No!», exclamó, desesperado. Pero fue demasiado tarde. Sus secretos habían sido desenterrados. La figura encapuchada comenzó a retroceder, y Juan tomó la delantera. «No puedes esconderte más, padre», dijo en voz baja, como un susurro en un torbellino de ruido. Todos sabían que este conflicto estaba lejos de terminar, pero durante ese breve momento, la sombra de su abuelo comenzó a perder su poder. Las luces comenzaron a avanzar en medio de la negrura, mientras el sonido de sirenas se acercaba. Los hombres de negro habían sido finalmente superados. La verdad estaba fraguándose en un nuevo amanecer. Juan tomó a Clara del brazo. «Debemos salir, y a salvo. Ya no dejaré que nadie más sufra. No permitiré que el legado del daño continúe». Clara recordó el sufrimiento de sus ancestros, pero también la promesa del futuro. Una sensación de alivio la invadió, y se dio cuenta de que por fin podían escapar del ciclo del silencio, mientras el fuego comenzaba a extinguirse. Su abuelo retrocedió, la desesperación acechando en sus ojos. Clara giró un momento para decirle: «Esto no se acabó, pero esto es solo el inicio de un nuevo camino. Seré la voz de los olvidados». Bajo la tormenta que ahora remitiéndose, Clara avanzó junto a su familia. La verdad era su mejor arma, y aunque el camino a seguir sería difícil, por primera vez sabían que no estarían solos. Y ahora llega el momento de actuar. Si quieres ser parte de esta revolución que estamos construyendo juntos, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las historias exclusivas que vendrán. Derriba ese botón de like ahora y ayuda al canal a seguir creciendo. Tú puedes ser parte de esta comunidad poderosa que no se rinde. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que nos ha dejado sin aliento. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.